Buenísimo. Muy buenas tardes, bienvenidos. Es para mí un gusto y un honor estar el día de hoy compartiendo con ustedes para presentarles un tema que nos apasiona mucho aquí en nuestra empresa, en Cementos Progreso. Para comentarles un poquito, mi nombre es Roberto Díaz Durán, estoy a sus órdenes, soy ingeniero químico de profesión y cementero de corazón. Entonces vamos a darles el día de hoy lo que es el diplomado de materiales de construcción, el módulo número 2, sobre producción de cemento. Hay un poquito de la información. Actualmente pues estoy a cargo de la gerencia de investigación y desarrollo en el Centro Tecnológico de Cementos Progreso, y me pueden encontrar por cualquier consulta. Al final está el correo electrónico y demás para que nos podamos comunicar. Bienvenidos y espero que disfruten tanto como yo dar la presentación del día de hoy. Ok. El seminario entonces es técnico sobre producción de cemento. Y básicamente vamos a hablar primero de qué es el cemento Portland. El cemento Portland pues no es más que el polvo fino, un polvo muy fino que tiene propiedades hidráulicas. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando le adicionamos agua tiene la propiedad de que se endurece. Y obviamente eso nos da muchos beneficios que podemos hacer con él prácticamente lo que es piedra sintética. Okay. Pero del cemento fabricamos concreto. No utilizamos únicamente la pasta o el mortero de cemento, sino que le adicionamos la arena, le adicionamos los agregados y con él hacemos el concreto, que es el que con el que estamos construyendo actualmente casi que todas las ciudades. Si pudiéramos retomar un poquito, vamos a ver parte de la historia. Tenemos que de la planta a la pedrera que salió básicamente gran parte de lo que es actualmente la ciudad de Monterrey. ¿Cuál es su importancia económica? Okay. Pues es un indicador económico, puede ser considerado un indicador macroeconómico, el consumo de cemento por persona en todos los países, y lo que nos da pues es indicadores de bienestar. Dependiendo de la cantidad de cemento que se consume por año por persona en un país, nos da el indicativo de cuánto estamos construyendo en infraestructura, que son al final temas de bienestar, ¿verdad? Construir hospitales, carreteras, casas, escuelas, nos indica un poco sobre la salud del país. En el sector de la construcción pues utilizamos muchos insumos que pues, provienen de la naturaleza, como por ejemplo la piedra que utilizamos nosotros es natural, en las canteras donde nosotros extraemos los diferentes materiales. También utilizamos mucho madera, ¿verdad? Y lo que es el hierro. De esos únicamente nuestro país produce los primeros. Aquí tenemos una gráfica donde lo que estamos mostrando es el comportamiento de la población de Guatemala distribuidos entre el área rural y el área urbana. Podemos observar que cerca del año 2015 que estamos aquí en medio, ya estamos empezando a alcanzar una proporción entre 50 y 50%. Y se tiene una proyección que para el año 2050 la población urbana va a duplicar prácticamente lo que es la población rural, si seguimos al ritmo que estamos actualmente. Cualquier duda que tengan en caso, en la sala o la podemos ir estudiando conforme se vayan dando. Esta es una gráfica de lo que es el déficit habitacional, de la demanda de hogares o de casas en Guatemala actualmente. La gráfica nos la proveyó Anacovi de 2012 a 2015, y básicamente lo que nos está mostrando acá es que para 2015 tenemos un déficit cualitativo de casas, un déficit habitacional cualitativo de 772,000 unidades. A esto nos referimos con viviendas dignas, completas, que tengan todos los servicios básicos, ¿verdad? Y un déficit cuantitativo, o sea, de cantidad de habitaciones o de soluciones habitacionales de más de 2 millones de unidades, 1.152.000 de unidades por el déficit cuantitativo, lo cual nos suma prácticamente esos 2 millones, y la población en Guatemala pues sigue creciendo, ¿verdad? ¿Okay? Ahora, para hablarles un poquito de historia sobre lo que es nuestro producto líder, el cemento. Hay vestigios de que el primer concreto fue encontrado en el año 7000 a.C. en Israel. Se tiene vestigios también del primer elemento cementante en el 2500 a.C., eso fue en Egipto, y el descubrimiento ya de la piedra natural de cemento Portland alrededor del siglo XIV.
¿Dónde fue esto? Cerca de la isla de Portland, en lo que es el canal inglés. Ahí se encuentra la isla de Portland, donde el material que tiene, del cual está conformado la isla, tiene esas propiedades de fraguar. Aquí, en la imagen que a ustedes les aparece en la derecha, en el lado derecho, está una piedra de la cantera de la isla de Portland, que es la Cuadrada, y a la par está un cilindro de concreto ya moderno, donde de ahí viene el nombre, ¿verdad? Cemento Portland, es muy parecido. Hasta 1824 ya se tiene registrada la primera patente por cemento fabricado por Joseph Astin, y en 1845, con la revolución industrial, ya tenemos los primeros indicios de cómo se está produciendo actualmente el cemento Portland. No ha cambiado mucho más que en tecnología. En 1865 se dio la primera exportación de cemento Portland hacia América, fue a Estados Unidos, proveniente de Europa. Y en 1871 pues ya inicia la producción en Pensilvania, plantas que actualmente todavía se encuentran por allá, algunas operando, solo a modo de nostalgia, pero se puede observar que la maquinaria funciona, no se escucha nada, ni se mira temas de contaminación. Es realmente un ejemplo para todas las plantas del mundo. Bueno, en 1888 ya se dio la primera producción en América Latina, en Brasil. Y en 1898 prácticamente fue la primera producción en Guatemala, en la planta de Cementos Progreso, aquí en La Pedrera, aquí en la zona 6. Okay. ¿Y cómo fabricamos el cemento Portland? Bueno, tal vez solo para comentarles, de estos había dos plantas en Latinoamérica, una que estaba todavía operando hoy en día, de estas de los 1800. Actualmente solamente planta La Pedrera, o más bien Cementos Progreso, la única empresa que continúa en operaciones después de 116 años. Había una que era anterior a nosotros, que operaba en Cuba, pero ya no funciona desde hace mucho tiempo, entonces somos la más antigua de la área de Latinoamérica. Ok, ¿cómo fabricamos el cemento? Entonces, el proceso de fabricación de cemento nosotros lo enumeramos en 6 etapas. La primera, que es extraer las materias primas, que es de donde nosotros de las canteras tomamos los materiales de la naturaleza, los tomamos. Vamos a ir repasando cada uno de estos tópicos uno por uno. Luego la trituración de materias primas, ahí lo que hacemos es que las piedras de gran tamaño las vamos bajando, las vamos reduciendo de tamaño hasta hacerlas manejables para lo que nosotros necesitamos. El tercer paso es molerlas, hacerlas aún más finas, un polvo muy fino, que nosotros utilizamos ya en la parte número 4, que es el clinkerizado de los hornos, y después ya ese clinker o piedra de cemento que nosotros fabricamos, la metemos nuevamente a un molino para hacerla el polvo fino que conocemos ya nosotros como cemento. Y por último, pues el envasado, el paletizado y el despacho. Les voy a compartir un pequeño video para que miremos esta primera parte. Aunque el proceso de fabricación del cemento ha ido cambiando con el avance de la tecnología, básicamente para obtenerlo son indispensables. Aunque el proceso de fabricación del cemento ha ido cambiando con el avance. Primero, extracción de materia prima. Para la fabricación del cemento necesitamos principalmente de óxidos de calcio, sílice, aluminio y hierro, los cuales se obtienen de la piedra caliza y esquisto, que se encuentran en las canteras de las plantas de San Miguel y La Pedrera. Estos son extraídos de la tecnología, voladuras o por medios mecánicos. Para poder controlar la calidad y utilización racional de los mismos, contamos con un modelo geoestadístico computarizado de la composición química de la cantera. Segundo, trituración y prehomogenización. Consiste en la reducción del tamaño de las rocas provenientes de las canteras por medio de trituración, las cuales, durante esta etapa, puede efectuarse la primera mezcla entre calizas y esquistos, de acuerdo a estándares químicos según el tipo de cemento a producirse. La composición química de la mezcla de minerales es determinada en línea a través de un analizador de neutrones, lo que permite que durante el proceso de trituración se realicen ajustes continuos en la proporción de materiales. Finalmente,
Debido al proceso de almacenaje que se lleva a cabo en la galera de prehomogenización, se reducen las variaciones en la calidad del material. La siguiente etapa, la composición química adecuada para el tipo de cemento. Cuarto, clinkerización. La harina cruda proveniente de los silos es alimentada a hornos rotatorios en los que el material es calcinado y semifundido al someterlo a altas temperaturas, 1450 grados centígrados. Aquí se llevan a cabo las reacciones químicas entre los diferentes óxidos de calcio, sílice, aluminio y hierro, que se combinan para formar compuestos nuevos que son enfriados rápidamente en la parte final del horno. Al producto enfriado de los hornos se le da el nombre de clinker y normalmente es granulado, de forma redondeada y de color gris oscuro. En la planta de San Miguel se tienen 3 hornos con una capacidad total de 6.200 toneladas por día y pueden usar combustibles derivados del petróleo, carbón, petcoke y otros combustibles alternativos. Molienda de cemento. El clinker producido en los hornos se muele en forma conjunta con otros minerales que le confieren propiedades específicas al cemento. El yeso, por ejemplo, es utilizado para retardar el tiempo de fraguado o endurecimiento de la mezcla de cemento al agregarle el agua, para permitir su trabajabilidad. También se pueden adicionar otros materiales como las puzolanas o arenas volcánicas, las que producen concretos más duraderos, impermeables y con menor calor de hidratación que un cemento Portland ordinario compuesto solo por clinker y yeso. El control de tamaño de las partículas de cemento molido es muy importante, pues afecta grandemente sus propiedades. En la planta de San Miguel se cuenta con un método avanzado de análisis a base de rayos láser. Se cuenta con 2 molinos de bolas y 2 molinos verticales de rodillos, los primeros instalados en América, los cuales son de gran capacidad, 140 toneladas hora y con una alta eficiencia energética. Sexto, empaque y despacho. Finalmente, el cemento producido y almacenado en silos es despachado en pipas a granel para los grandes consumidores o envasado en sacos. Los sacos son aplicados automáticamente por medio de un sistema de disparo para iniciar el llenado en el envasador. Luego de ser envasados, los sacos son pasados por una báscula electrónica para verificar su peso. Los que no cumplen son desechados automáticamente. El peso neto utilizado tradicionalmente en Centroamérica para el cemento de sacos es de 42.5 kilogramos, 93.7 libras. Este sistema tiene la capacidad de autocorregir la calibración de cada estación de llenado cuando detecta una variación de peso. Los sacos son transportados por medio de un sistema de fajas y rodillos hacia el área de paletizado. Por último, las tarimas formadas de 35 sacos de cemento son evacuadas de la línea de paletización por transportadores de rodillos para su almacenamiento o carga directa al transporte por medio de montacargas. Se cuenta con 2 bodegas de almacenaje de producto terminado con capacidad de 5.000 y 4.000 toneladas respectivamente. En estos pasos se observan estrictos controles de calidad en los que se asegura cumplir y superar las normas nacionales e internacionales para los distintos tipos de cemento. En la planta San Miguel se cuenta con 4 líneas de envasado totalmente automatizadas, 3 de ellas para cemento y con una capacidad de 3.000 sacos por hora, y una para cal con una capacidad de 2.000 sacos por hora. Control de calidad es el área de la planta que se encarga de realizar el cumplimiento del plan de calidad de todos los materiales de planta, como son materia prima, interna y externa, producto en proceso y nuestros productos finales, cemento y cal. Cuenta con 2 laboratorios, uno de pruebas físicas y otro de análisis químico. Diariamente se hacen aproximadamente de 400 a 450 análisis en estos. Cuenta con equipos sofisticados para realizar sus tareas.
Se instaló un sistema automático de muestreo en 16 puntos de planta que llevan las muestras de cada punto hacia el laboratorio, mediante una red de tubería neumática de casi 3 kilómetros de longitud. Este llega al laboratorio donde un robot prepara y analiza las muestras que recibe de cada punto de la planta. Este sistema se llama RoboLab. Unido a este sistema RoboLab se encuentra el analizador de fluorescencia de rayos X que analiza hasta el 90% de los elementos de la tabla periódica. Este toma aproximadamente 90 segundos por análisis. Actualmente estamos en el proceso de acreditación del laboratorio bajo la norma ISO 17025, la cual asegurará que el laboratorio tiene la competencia necesaria que asegura la calidad de los resultados que provee al proceso productivo en planta SM. Hay pasos, pero hay un paso cero, hay una primera etapa, y es hacer el estudio geológico, determinar dentro de las zonas donde podemos nosotros obtener los materiales que necesitamos para poder fabricar cemento. Como bien decía, son varios óxidos de minerales, ¿verdad?, que necesitamos nosotros para poder fabricar nuestro cemento. Lo primero que hacemos es, pues, conociendo por estudios geológicos las zonas donde podemos nosotros ubicar estos materiales, pues lo que se genera es este estudio geológico minero. Se hace un diagrama geoestadístico por computadora, pues, con un software bien especializado, donde lo que vamos haciendo es, se ubican las fuentes, se traza una indispensables los siguientes de las áreas donde vamos a estar trabajando, y se extraen los testigos desde 3 metros, 4 metros y más o menos de 2 pulgadas de diámetro, para después ir identificando con nuestros analizadores de rayos X y también por métodos manuales la composición química de cada uno de los puntos que hemos trazado en la cuadrícula, para poder conocer la calidad de los materiales y también en algún momento cuantificarla. Ya los softwares son tan avanzados que ya podemos determinar la cantidad de material y la composición química que queremos, que inclusive nos hacen las sugerencias para el modo de cómo ir atacando la cantera, cómo irla extrayendo, cómo irla minando. Ok, lo que necesitamos conocer entonces es de las plantas donde vamos nosotros, donde vamos a ubicar los materiales, es la cantidad, su distribución y la calidad. También el tema de sostenibilidad, que es algo muy importante para Cementos Progreso, para el país, para todos, es el tema de conocer que podamos extraer esos materiales haciéndolo de la mejor manera posible, sin afectar a nuestros vecinos, y conocer cuánto tiempo nos va a dar de vida útil esa cantera o esa mina. ¿Hasta aquí ven lo que? ¿Sí? ¿Hasta aquí? Ok, aquí hay un listado de los óxidos con los que podemos fabricar cemento. Básicamente son minerales de calcio, óxidos de hierro, óxidos de sílice y aluminio, y el yeso, que es el aditivo que utilizamos, pues vamos a ver más adelante para qué utilizamos el yeso, y podemos encontrarlo en cualquiera de los minerales que aparecen ahorita aquí en la diapositiva. En Guatemala pues no contamos con todos, pero sí tenemos la gran mayoría. Los que no tenemos, por ejemplo, son la bauxita, por ejemplo, para el contenido de aluminio, y grandes depósitos donde encontremos hierro, pues tampoco, pero los minerales con los que contamos en las diferentes canteras nos permiten producir cemento sin ningún problema. La extracción de materias primas, entonces ahí sí el primer paso que estábamos viendo en el video, como ya les comenté, en el tema de hacerlo después de tener el mapa geológico o el geoestadístico. Vamos determinando cómo vamos extrayendo la cantera, ¿verdad? Vamos empezando desde arriba, nos la vamos subiendo hacia abajo, dependiendo de la calidad de los materiales que hay, a manera de no quedarnos sin una ruta de acceso del material que estamos buscando, ¿verdad? Con el diagrama geoestadístico también lo que tenemos es, podemos saber dónde hay materiales de cierta calidad, que podría decirse calidad premium, y dónde tenemos materiales no tan buenos que podemos ir mezclando para poder asegurarnos que en la composición química de la mezcla, de la harina cruda que vamos a tener, podamos hacer cemento.
Aquí este que vemos acá es un pequeño muestreador, es una perforadora, es las que saben lo que extraen los testigos, y las demás son los equipos de extracción. Perdón, podemos hacerlo de dos formas, ¿verdad? Por explosivos, vamos a ver en el último video, vamos a ver cómo se hace esto, y también por rasgado, dependiendo de la dureza del suelo donde estamos trabajando y también de las condiciones de los vecinos. Por ejemplo, aquí esta es una imagen de planta La Pedrera, donde podemos ver aquí al fondo que ya hay casas, ¿verdad? Actualmente, y muchas más. Hay muchos condominios, muchas urbanizaciones, entonces ya el tema de hacer ruido, vibraciones, generar polvo, ya no es algo que queramos nosotros para nuestros vecinos, entonces pues ya se ha ido dejando. Actualmente ya Planta La Pedrera, ya después de sus 116 años de estar operando, ya no tiene extracción minera en el área. También se puede hacer la extracción por medio de rasgado, y aquí lo que es materiales más sueltos, más suaves, por así decirlo, se pueden solamente por ir raspando las paredes de la zona donde estamos extrayendo y lo cargamos en los camiones, no necesita de explosivos. En el caso de las puzolanas, por ejemplo. La segunda parte ya es la trituración de estos materiales o estas materias primas, donde ya hemos obtenido materiales de entre 1 metro, 50 centímetros, a piedras de hasta 2 metros de diámetro, que necesitamos ir reduciendo de tamaño, y va a ser en esta etapa de la trituración de materias primas. Aquí lo que vemos es un hidrógeno que está alimentando el material muy grueso, y luego se va triturando entre el elemento morturador y las paredes del triturador para poder reducirlo de tamaño. ¿Ok? Aquí podemos ver en esta imagen piedrín ya de 2-4 pulgadas, que es el subproducto, o el producto, perdón, de esa primera trituración. Aquí cuando lo llevamos del tamaño de los 2 metros, 50 centímetros, hasta estas 2 pulgadas, entonces ya tenemos el material listo para la siguiente etapa, que es la molienda. Aquí hay dos tipos de trituradoras. Al lado izquierdo podemos observar en la pantalla, al lado izquierdo de la pantalla podemos observar una trituradora de quijadas o de mandíbula, y del otro lado podemos observar también otro hidrocono, donde lo que pasa es que el material entra por la parte de arriba y un eje central lo que hace es distribuir la piedra hacia las paredes de las foradas, hacia el cuerpo de la trituradora, y ya va sacando el material más fino por gravedad, y ya podemos tener nuestro piedrino o la piedra lista para pasar al siguiente proceso. Cuando tenemos todo el material en piedra, lo vamos a pasar a la etapa de prehomogenización. Aquí es donde vieron en el video que se hacía una gran montaña de hasta 25.000 toneladas. Pues esa viene desde la cantera, es transportada por bandas, más o menos de 50 a 100 metros, 200 metros, dependiendo de dónde ha sido obtenida. Y a lo largo de toda esa banda está un analizador de rayos gamma, y lo que hace es, va cuantificando y va analizando la composición química en vivo, por así decirlo, del material que va pasando en las fajas. Si por el software que tenemos, por un sistema de computadora, pues va haciendo los cálculos y va corrigiendo los minerales que hacen falta. Para eso tenemos otras 2 torres en otras zonas donde tienen los correctivos o los minerales correctivos para poder llegar a la composición química que queremos tener en esa montaña de 25.000 toneladas. Entonces ahí existe un equipo que es el reclamador, el apilador y el reclamador. Aquí el que vemos es el apilador, que lo que va haciendo es que a lo largo de toda la galera va distribuyendo el material, haciendo la montaña, y luego existe otro equipo que es el reclamador, lo acondiciona todo de modo vertical, sería aquí en este caso, y la montañita que se ha generado, el reclamador se la va consumiendo de modo horizontal, a forma de tener un mezclado lo más homogéneo posible, de ahí el nombre de prehomogenización. Una vez teniendo ya la composición de los materiales que queremos tener para producir nuestra harina cruda, pasamos al proceso de molienda de materias primas. Esto lo hacemos generalmente en molinos de bolas y en un gran molino vertical que tenemos, un molino alto de gran capacidad,
Y lo que hacemos acá, pues es metemos toda esa piedra, todo ese material que tenemos para producir nuestra harina y le vamos mezclando los diferentes correctivos o otros minerales ya más finos y en una proporción un poco más dosificada, mejor dosificada. Siempre buscando tener la misma composición química en todo momento para no cambiar las condiciones de clinker que vamos a producir posteriormente en los hornos. Una vez molida la harina, lo que queremos también es seguirla homogeneizando para garantizar que en todo momento la calidad sea la misma. Lo que tenemos entonces es que trasladamos ese polvo bastante fino, ya una malla pasa el 80% de una malla 200, estamos hablando de cerca de 200 litros más o menos, y este material entra a los hilos. Lo que hacemos es, si el material dentro del silo no tuviera, o más bien cómo se comporta dentro del silo, es un silo, quisiéramos que fuera por flujo másico, donde el material fluyera en todas las direcciones del interior del silo hacia el centro. Sin embargo, lo que ocurre es que se da este fenómeno de flujo central, donde el material que está de los lados atrapado en las paredes del silo no corre. Únicamente tenemos como un vértice que se forma en el centro, como succionando el material desde el centro, y entonces no se homogeniza o no se mezcla el material de los lados. Entonces lo que tenemos nosotros en los hilos especiales de homogenización es equipos que lo que van haciendo es girando en el interior del silo, inyectándole aire a presión para ir moviendo el material que está pegado en las paredes y ayudar a que fluya el material. Una vez tenemos ese material en silos, ya lo vamos a alimentar en los hornos y es donde se produce el clinker. Aquí tenemos un diagrama del proceso de clinkerizado. Lo que tenemos acá es que se alimenta el material por la parte más alta, entra a la torre de los precalcinadores por varios ciclones donde va habiendo un flujo a contracorriente. Acá lo que tenemos es el quemador. Entonces todos los gases calientes son succionados por un filtro, por un ventilador de filtro. Y lo que vamos haciendo es que aquí se alimenta el material y a contracorriente de los gases de combustión vamos precalentando el material. Aquí entramos el material saliendo del molino, podemos alimentar más o menos a unos 70 grados y empieza a calentarse desde 200 hasta llegar prácticamente a 700 grados a la entrada del horno. 700, 750 grados, y ya dependiendo del tipo de horno puede existir ahí un precalcinador donde también se inyecta calor, pero en este caso el material ya caliente empieza a entrar a lo largo del horno rotativo, donde lo que tenemos es una serie de ladrillos refractarios que van girando con el horno, que el quemador va calentando, calienta la superficie de los ladrillos refractarios. Aquí tenemos 1450 grados y el ladrillo se va calentando al rojo vivo, ¿verdad? Donde el material va tocando el ladrillo, le transfiere el calor del material y así es como vamos transfiriéndole calor a la mezcla, más o menos ya terminando o ya llegando a la última tercio del horno, se produce el efecto de la fase líquida, que es donde ya se funden los minerales, los diferentes óxidos de calcio y sílice, para formar ya lo que es la piedra de clinker. Después de estar aquí a 1450 grados, lo que vamos haciendo es, pasa a la enfriadora, donde se le inyecta aire del ambiente. Aquí tenemos la toma del aire, se le inyecta el aire del ambiente y puede llegar hasta los 350 o 150 grados para poder ya trasladarlo a la siguiente etapa, que puede ser un domo o puede ser almacenarlo en silos para tener ya la piedra de clinker, que es el material granulado que vimos en el video. De esta parte no sé si tienen alguna consulta. Como es un material muy fino, se genera mucho polvo dependiendo de la calidad de la operación. Tenemos entonces en la última parte donde se está succionando todo el aire, todos los gases calientes. Después de haber pasado en contracorriente con el material, aún tenemos gases muy calientes que se recuperan en el filtro. Todo el material, todo el polvo que puede haber quedado de la operación se captura en el filtro. Pueden ser filtros electrostáticos o filtros de bolsas por membranas. Y ese material es regresado al proceso y después ya en la chimenea ya salen los gases calientes, básicamente los gases
producción de la combustión. Aquí hay unas imágenes de los tipos de hornos que tenemos en planta San Miguel. Aquí podemos ver el filtro, la chimenea, el ventilador que succiona los gases. Aquí en la parte alta es donde se alimenta el material y aquí están las diferentes etapas de los precalentadores para luego entrar ya al horno, que es el tubo giratorio, y al final del horno donde tenemos la enfriadora. ¿Sí, por favor? Los hornos que nos alimentan con energía eléctrica o es con algo natural. Para hacernos la rotación, ¿Sí? La rotación sí es con energía eléctrica. Los hornos rotan por energía eléctrica y todo el tema de generación de calor, la energía térmica, nosotros utilizamos coques de carbón y una serie de materiales alternativos que en el video les está explicando, biomasa y otros materiales que utilizamos para reducir un poco nuestra huella de carbono. ¿Okay? Aquí están las fases del proceso de clinkerizado. Como les comentaba, cuando entra el material a 700 grados, lo que empieza a pasar, esto ya es adentro del horno, en la mera entradita del horno, las partículas van bastante sueltas, no hay reacción, no hay interacción entre las mismas aún, pero sí el agua que todavía pueda contener los minerales intrínsecos en el material empieza a perderse. De 700 a 900 grados, el polvo sigue fluyendo libremente, las partículas continúan siendo sólidas y ya empezamos a ver una descarbonatación que ya empieza a soltar las piedras o los minerales, el dióxido de carbono que contienen, y empiezan a liberarlo. ¿Okay? Luego entre 1150 y 1200 grados ya empiezan a ponerse un poco pegajosas, es el término acá, donde ya empiezan a interactuar las partículas entre sí, los óxidos de sílice y los óxidos de calcio empiezan a interactuar entre sí, ya empieza a formarse el primer mineral producto de la clinkerizado, que es, nosotros lo conocemos como velita, que es el silicato o dióxido de calcio, silicato de calcio, dos calcios. ¿Okay? Silicato de calcio. Luego de 1200 a 1350 continúa el proceso de que se están aglomerando las partículas, ya las fuerzas capilares del material, donde empieza a tornarse líquido, ya empieza a juntar o a aglomerar las diferentes partículas, y ya empezamos a observar que se empiezan a formar los cristales dentro del líquido que se está formando, y podemos observar ya los primeros cristales de piedra de cemento, que nosotros la conocemos como alita, y es el óxido tricalcio. ¿Okay? Entre 1350 y 1450 grados, pues continúan aglomerándose las partículas, y ya está en una etapa semifluida o líquida, y lo que empieza a pasar acá es que se empieza, eso ayuda a que se encuentren los diferentes minerales entre sí, y como están a esa temperatura se funden y forman ya los cristales de cemento, que son los que nosotros queremos. Aquí, dependiendo de la composición química de la harina que nosotros hayamos preparado y de la temperatura y condiciones en el horno, podemos nosotros jugar con los diferentes minerales que se están formando. ¿Cuántos cristales de silicato dicálcico o de silicato tricálcico estamos formando? Y el silicato dicálcico lo que tiene es la propiedad de que cuando lo vamos a hidratar, o sea, cuando ya tenemos el cemento y le agregamos agua, va a generar resistencia alrededor a las edades tardías, de 28 a 56 días. Mientras que los cristales más pequeños, que son los de silicato tricálcico o C3A, lo que van haciendo es, son los responsables de la generación de resistencia a edades tempranas, que son los primeritos que empiezan a reaccionar cuando le adicionamos agua con nuestro cemento. Entonces, dependiendo del tipo de cemento que queremos producir, nosotros vamos a mover las composiciones químicas y las condiciones del horno para poder potencializar al máximo cómo se formen estos cristales. Esta es la parte un poquito química. Si observamos acá al microscopio, podemos ver de este lado cristales de velita, que son los grandes, y cristales de alita, que son los pequeños, como les decía, los responsables de la resistencia a edades tardías, y los pequeños los responsables de resistencia
a edad temprana. Una vez formado el clínger, ya nos queda la última etapa, que es hacer el cemento, la molienda del cemento. Para eso utilizamos molinos de bolas y también utilizamos molinos verticales. En el molino de bolas la operación o el proceso de adición se da por las partículas que se van encontrando entre sí y van chocando con elementos monturantes, que son bolas de acero de diferentes tamaños, de diámetros diferentes, pueden ser desde 4 pulgadas, 2 pulgadas, hasta de 3 octavos de pulgada, y que lo que van haciendo es rompiendo el material y lo van pasando a lo largo del cuerpo del molino hasta llegar al tamaño que queremos, donde ya es succionado y llevado a un silo. En el proceso de molienda por molinos verticales, que es un proceso mucho más eficiente, que no requiere tanta energía, lo que pasa es que el material se ingresa en una mesa giratoria, donde están colocados 3 grandes rodos de 3-4 toneladas de peso, más o menos de 3 a 4 metros de diámetro, y el material se coloca en medio entre la mesa giratoria, donde le pasan los rodos encima y van haciendo el proceso de disminución de tamaño por atrición. En este caso ya los va presionando, y luego lo que tenemos acá es un separador dinámico que por succión positiva, aquí lo que estamos haciendo es sacando el producto por la parte de arriba, el polvo fino que ya cumple las especificaciones, el tamaño de partículas que andamos buscando, ya se va hacia los hilos. Lo que aún está grueso regresa al interior del molino, y ese es el ciclo que se va dando dentro del molino. Estos son los molinos verticales. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, en ese proceso, en el proceso de molienda de cemento, es donde le vamos a adicionar nosotros los diferentes aditivos para hacer el cemento en sí, y le vamos a dar las propiedades que queremos que tenga. Entonces lo que hacemos es esas adiciones minerales, por ejemplo la puzolana, ¿verdad? Y aquí es donde le adicionamos también el yeso, que es el responsable de retardar el fraguado, de retardar el proceso de endurecimiento de la piedra de cemento, y es lo que nos permite trabajarlo, ¿verdad? Colocarlo y darle la forma que nosotros estamos buscando para poder construir algo. ¿Ok? También, dependiendo de la cantidad de adiciones que le pongamos y de la composición mineralógica que tenga, vamos a tener las diferentes propiedades de nuestro cemento, como la resistencia al ataque por sulfatos o de bajo calor de hidratación. Vamos a ir viendo un poquito de qué se trata todo esto. ¿Cuál es el papel del yeso entonces? Para que se inicien esas reacciones de fraguado, lo que necesitamos nosotros es adicionarle agua a nuestro cemento. Pero si le adicionamos agua a la piedra de clinker molida, lo que va a pasar es que va a endurecer inmediatamente y va a generar mucho calor. Entonces, para retardar ese efecto, lo que hacemos es colocarle el yeso, que lo que hace es absorber el agua, recubrir las moléculas o las partículas de cemento, mientras nos da un tiempo para que empiece el proceso con la reacción de hidratación. Y eso es lo que nos da la trabajabilidad o el tiempo para colocar el material y darle la forma que queremos. Ok, aquí ya tenemos el cemento, ya solo nos falta envasarlo o meterlo en las pipas o meterlo en los contenedores presurizados, ¿verdad? Para enviarlo. Y es la última parte, donde ya vimos en el video, que es bastante gráfico, que todo el proceso que es paletizado o envasado en sacos es completamente automatizado. Las 4 líneas tienen una capacidad de producir entre 2.400 a 2.800, creo que hay una de 3.200 sacos por hora de producto terminado, y esa misma cantidad de paletizado para sacarlo ya a los camiones. En Plantas Ambiente tenemos capacidad instalada de cerca de 8.000 toneladas de cemento producidos al día. ¿Sí? Y luego ya viene la parte de qué tipos de cemento podemos producir. Actualmente contamos con una gama de productos que son muy especializados, pero tenemos los 3 más importantes, que son los que encontramos fácilmente en el mercado, que son el cemento de uso general en la construcción, que le llamamos UGT, el cemento para fabricantes o para fabricar bloques, que es el CFB, y el cemento estructural, los 5800. El orden de resistencia van de menor a mayor, y lo que estamos buscando es separarlos por el uso final que puedan tener. Están unas imágenes
de los sacos, me imagino que esos ya los conocen. ¿Okay? Y les voy a mostrar un breve video sobre estos tipos de cementos. Durante nuestro proceso de crecimiento, hemos encontrado diversas necesidades en nuestros consumidores y se han abierto nuevos campos, por lo que ha sido necesario que nuestra gama de productos sea cada vez más grande y variada, con las características y composición ideales para cada casa. Cemento UGC es un cemento que puede ser utilizado prácticamente en todas las actividades típicas de la construcción. Cemento estructural 5800 PSI es un cemento de alta resistencia, especial para fundición de losas, columnas, terrazas, vigas y otros elementos estructurales. Cemento para fabricantes es un cemento de alta resistencia inicial para fabricar bloques de concreto, tubos y otros elementos prefabricados de concreto. Dije que será breve. Ok, el primero pues es el más conocido y el más utilizado, que es nuestro cemento UGC. De este producimos cerca de 1.500.000 toneladas al año. Y pues básicamente está enfocado para cualquier obra o para cualquier proceso de construcción que no requiera elementos estructurales. Ahí pues podemos encontrar losas, algunas columnas, algunas vigas para por ejemplo, edificios muy altos, me refiero a casas, 1 o 2 niveles podría ser, dependiendo del concreto que se diseñe. Ahí ese es el secreto, ¿verdad? El diseño del concreto. Pero digamos, por normativa, que vamos a ver más adelante qué es esto de la normativa, tiene un desempeño de 4060 PSI en los 28 días. Y básicamente a esa normativa es que se diseña. ¿Sí? Podemos encontrarlo a granel, que son las pipas presurizadas de entre 22 y 25 toneladas. Podemos encontrarlo también en sacos de 42.5 kilos, ¿verdad? Y pues dependiendo de los proyectos también se puede buscar otras alternativas. Básicamente, dentro de los tipos o de la normativa que está vigente en Guatemala, que es la COBANOR, la norma técnica guatemalteca o NTG 41095, para nuestro cemento UGC cumple con las siguientes especificaciones. Es un cemento de uso general o tipo GU, es un cemento de moderado calor de hidratación, que se conoce como MCH, un cemento de moderada resistencia al ataque por sulfatos, que este es un tema que poco a poco ha ido tomando mucha relevancia en el país debido a que ya las fuentes naturales de piedra caliza de baja reactividad se han ido agotando. Entonces los agregados que se encuentran a lo largo del país, más que nada riberas de ríos y demás, son agregados que son potencialmente reactivos con los álcalis del cemento. Eso lo que puede causar es a lo largo del tiempo, entre 5 y 10 años, puede causar expansiones indeseadas, ¿verdad? Que podrían causar efectos deleterios en el concreto. ¿Okay? También es un cemento de baja reactividad por ese ataque de álcalis agregado, por los agregados, por el silicato de los agregados, y la resistencia mínima de 4060 PSI a los 28 días. ¿Vamos bien con esto? ¿Alguna consulta del UGC? ¿Es recomendable utilizar el UGC para cimentaciones, ya que esto está bajo la superficie del suelo? De hecho, dependerá mucho si va a tener algún tema estructural, si es necesario hacer un estudio un poco más detallado, pero si es algo que no va a tener mucha carga o que no va a tener mucho tráfico, por ejemplo, sí ese es el que se recomienda más que nada para cimentaciones o para fundiciones masivas o para temas donde el calor es el calor que pueda generarse con mucha cantidad de cemento que pueda causar fisuras. Entonces este es el que más se recomienda para cimentaciones. Aunque estén expuestos a algún tipo de mineral en particular. Sobre todo si está expuesto a minerales que pudieran reaccionar. Este es nuestro cemento que tiene la mayor nobleza en su composición mineralógica, prácticamente no reacciona y como tenemos acá, moderada resistencia al ataque de los sulfatos del ambiente,
Sin embargo, tenemos estudios ya de 2 años más que han ido avanzando, donde la formulación actual puede cumplir muy bien para alta resistencia al ataque de sulfato. Entonces eso nos coloca inclusive en la posición de utilizar este material, inclusive para obras marinas. Pues ahí es donde entra nuevamente el tema del diseño del concreto. Pero sí es el ideal para todas estas acciones de construcción. Gracias. Gracias. ¿Algo más? Eso pues ya tiene una resistencia mínima a la compresión de 5.000 veces el que se recoge. Y es micro, entonces tenemos que buscar el que tenga esa especificación, ¿no? 3.000 PSI a la compresión, concreto, hablando de concreto. Pero el UGC tiene la mezcla ideal entre pusolana y clinker para darnos el efecto de desempeño en resistencia a un parqueo de contenedores o de un aeropuerto, que le garantice a todos los usuarios de nuestro producto las características que andan buscando en temas de resistencia a la compresión y demás. Ok, pues es la especificación que, como les estaba comentando al inicio, clasifica los diferentes tipos de cemento en base a su desempeño, no tanto a su composición química, sino que más bien al efecto que va a tener ya a la hora de estarlo aplicando a hacer el concreto, cuál es el producto final o el esperado del comportamiento de ese material ya en el proceso constructivo. Habla sobre el clinker de cemento Portland, que como les comentaba, pues ya es la piedra de cemento que se produce en la salida del horno, ¿verdad? También habla sobre lo que es el cemento hidráulico, ¿verdad? Que es lo que nos está hablando son puros términos, ¿verdad? El cemento que es el producto que tiene la propiedad de fraguar, esa capacidad hidráulica, y que cuando toca el agua o en contacto con el agua, lo que nos va a dar es la piedra sintética. También habla de qué es un cemento hidráulico adicionado, en este caso como el UGC que tiene pusolana. Habla sobre hasta dónde podemos o qué es lo que esperamos tener a la hora de utilizar estos materiales o estas adiciones, qué tipos de adiciones se pueden colocar y cómo se clasifican los diferentes cementos por esas adiciones y en qué nos ayuda. Por ejemplo, en la sección 421 de esta normativa lo que nos habla es del cemento de uso general en la construcción. Entonces, de hecho, para hacer un poco más fácil el tema de poder escoger qué cemento es el que vamos a utilizar, ese es el nombre que nosotros le pusimos a nuestro cemento, al UGC, de uso general en la construcción. Al final es un cemento hidráulico para uso general, como les estaba hablando, y se puede utilizar en toda clase de obras. Aquí nos hace la aclaración pequeñas, medianas o grandes, pero donde no se requieran propiedades especiales, como en este caso, elementos estructurales donde la resistencia a la compresión sea mayor de 4060 PSI. Y nos tiene algunas imágenes de los proyectos que se pueden hacer. En el tema de las pavimentaciones donde sean de alto tráfico o determinado tipo de cargas, es el diseño del concreto el que va a estar determinando al final las propiedades que pueda tener. Tenemos el cemento de tipo ARI o de alta resistencia inicial. En este es donde entran ya nuestros cementos CFB y el cemento ARI, ¿verdad? Para obras especiales donde ya queremos más resistencia a la compresión. Y sobre todo también donde lo que queremos buscar es el desencofrado rápido, ¿verdad? Por ejemplo, bloques, vigas, elementos postensados, pretensados, los tubos de concreto para obras sanitarias, fachaletas. Hay cementos DLM donde es un desarrollo lento de resistencia. En este caso es, por ejemplo, cuando vamos a hacer el tema de estabilizaciones de suelos, concreto compactado con rodillo, para pavimentos, para presas, donde, como les comentaba, el tema de una reacción muy violenta del concreto que se está colocando, lo que nos va a ocasionar son fisuras. Entonces, este tiene la propiedad de que desarrolla su resistencia lentamente, pero tiene que ser colocado para obras específicas. Es un tema un poco menos estructural. De moderada resistencia al ataque de sulfatos, que es el ideal para donde se va a tener terrenos o las construcciones que van a estar cerca de ambientes marinos o lacustres, ¿verdad?
donde hay mucho mineral disuelto en la tierra que pueda afectar en algún momento el desempeño, que pueda entrar en algún momento en contacto con la estomatriz cemental o con el concreto, sobre todo en suelos donde tenga altas concentraciones de sulfatos de calcio, sodio y magnesio, ¿verdad? En el caso de nuestro cemento UGC es el que cumple muy bien esta normativa. Obras donde va a tener mucho contacto con el agua. El de alta resistencia al ataque por sulfatos, como les comentaba, en el caso del ataque por sulfatos está la moderada y la alta resistencia al ataque de sulfatos. En este caso, para suelos donde las concentraciones de minerales en la tierra, en el suelo, son mucho más grandes, buscamos un cemento que sea de alta resistencia al ataque de sulfatos. Y como les comentaba, tenemos estudios donde nuestro cemento UGC también cumple esas especificaciones. También más que nada para obras cerca del mar. Digamos, es el cemento con el que producimos los pilotes para lo que son muelles, puertos, ¿verdad? Plataformas de extracción petrolera. El cemento del moderado calor de hidratación, para obras de concreto masivo, donde es susceptible el tema de temperatura por variaciones térmicas, y si nos da el peligro de fisuración. Para eso también hay una normativa de American Concrete Institute que habla sobre el tipo o las condiciones que se tienen que dar para ciertos elementos masivos de construcción. Entonces, lo que hace es, el cemento hace su parte lo más posible para controlar esa temperatura, ese efecto de temperatura. Es un cemento que no reacciona violentamente, ¿verdad? Entonces es ideal para esa clase de condiciones. En este caso, pues, comentarles la experiencia que ha habido en las instalaciones de planta San Gabriel, en los elementos masivos de los cimientos, de los silos, de los cimientos de los equipos, de hasta 4.000 metros cúbicos de concreto, donde definitivamente el calor de hidratación es un tema clave para esos elementos tan masivos. Se controla con diferentes termocoplas en diferentes puntos, observando la normativa, y el cemento UGC es el que mejor desempeño ha tenido. Digamos, es la obra de infraestructura más grande que ha estado desarrollando Cementos Progreso en estos últimos 116 años, y no queríamos tener ni una sola fisura, ¿verdad? Entonces nos aseguramos de eso. ¿Ok? Aquí el tema de diques y elementos masivos para hidroeléctricos y demás. Bajo calor de hidratación, ese es un cemento que tiene aún más bajo su calor de hidratación, que genera menos energía cuando es hidratado. De momento, nuestro cemento UGC únicamente cumple con el moderado calor de hidratación. Estamos cerca del bajo calor de hidratación, sin embargo, por lo que indica la normativa, no lo cumple aún, y seguiremos investigando si es necesario cumplir con estas especificaciones. Ese es el tema del cemento. Después de eso ya enseño el concreto. ¿Okay? Ahí es cuando nos interesa aún más que el desarrollo de energía sea controlado y sea bajo para obras de grandes dimensiones y construcciones masivas. ¿Okay? El tema de la represa. ¿Qué es este? Tan importante. Hoover. Aquí en creo que en la historia era que tenía tuberías con agua del mismo lago que le iba atravesando para bajar el calor, ¿verdad? Es un tema complejo. Luego tenemos la opción BRA, de baja reactividad a los álcalis provenientes del cemento, que es más bien una baja reactividad entre los álcalis y sílices que tienen los agregados reactivos. Entre las sílices reactivas que puedan contener los agregados que vamos a utilizar para hacer nuestro concreto y los álcalis que provienen del cemento. Aquí lo que queremos es, si ya sabemos, se realiza el análisis de los agregados que podemos utilizar por la zona donde estamos trabajando y nos determina o se logra identificar si es potencialmente o no reactivo con los álcalis del cemento, y lo que nos va a hacer es decirnos qué tipo de cemento deberíamos usar.
por la calidad de los agregados que queremos utilizar. Entonces esta es la opción BRA. Como les comentaba, nuestro cemento UGC es el que mejor cumple esta normativa, y tenemos también alternativas de otro cemento específicamente para cumplir esta parte de la norma. Un cemento más especial, pedido bajo pedido. Y aquí lo que podemos observar es el efecto de esos productos de hidratación tardía del ataque de los sílices reactivas con los álcalis del cemento. Produce productos de hidratación que tienen la capacidad de expandirse, en este caso es expandirse, y lo que nos va a causar entre 5 y 10 años es mostrarnos estas grietas, debilitar la matriz del concreto, corroer la matriz el armado, y pues no es eso lo que queremos. Es algo que a muchas empresas alrededor del mundo les ha causado varios problemas por temas de durabilidad del concreto. ¿Sí? Y también hay otras opciones, ¿verdad? Por ejemplo, la opción BL, que lo que nos dice es para cemento blanco, lo único que nos dice es que se cumpla un índice de blancura en una tabla de diferencia, y con este lo que nos va a permitir es adicionarle ciertos otros colorantes para ya tener elementos coloridos. ¿Sí? También está la opción A, con incorporación de aire, cuando estamos buscando que se le adicionan más que nada aditivos que le incorporan aire a la matriz del cemento, y pues va a tener cierto efecto después en el diseño del concreto que hagamos con el cemento. ¿Dónde podemos encontrar un poco más de información de nuestros diferentes tipos de productos? En la página de Cementos Progreso, en la opción de soluciones y productos, cemento, y ahí tenemos los demás productos de la gama. ¿Sí? No sé si hasta aquí tenemos alguna duda. Y solo como hay una parte que se utiliza el cemento, no precisamente para una estructura, por ejemplo una viga o una columna, sino que lo hemos utilizado al mezclar lo que se llama suelo cemento para formar una base de un pavimento, que incluso va aproximadamente un 10% de cemento agregado al material arenoso, ¿verdad? Pero ha habido experiencias de que se tiende, hay tendencia a producirse muchas fisuras. Entonces por eso incluso tuvo, digamos así, un desuso ese tipo de base para una carretera o un acceso para una pavimentación. Entonces no sé si ahora se puede utilizar algún tipo de cemento que sea más adecuado para hacer un suelo cemento, precisamente. Perfecto, digamos, tendría que regresar bastante aquí en la presentación, pero sí, el uso de suelo cemento para estabilización de proyectos de pavimentación o de carreteras rurales y demás. El tema es que el material local o el que vamos a mezclar con el cemento, el suelo del área, contiene muchas arcillas, mucho material que le adhiere propiedades plásticas demasiado, mucha plasticidad a la mezcla. Entonces lo que se hace es una mezcla con cal para bajar esos valores de plasticidad antes de hacer el mezclado con el cemento, y eso nos permite primero estabilizar bien el suelo. O sea, estabilizamos el suelo con cal y eso nos permite tener menor plasticidad en el suelo, y después ya le agregamos el cemento para hacer esta base. Eso es algo que estamos nosotros también investigando bastante y tratando de promover justamente para usar en áreas rurales, ¿verdad? Pero sí, la cantidad de cemento que se utiliza al final no es esa la que le vaya a causar en algún momento el fisuramiento, sino que sí el contenido de arcillas en los suelos que se trabajan. Pero tendría que ser siempre UGC. El UGC es el que nosotros recomendamos para esa clase porque estamos adicionando un producto donde no requiere mucha resistencia a la compresión. Entonces, por temas tanto económicos como de nobleza del producto, el UGC es el más indicado para esa clase de operación. Tendrían que mezclar muy pocos elementos de los otros tipos para garantizar una obra estabilizada, y no es tan fácil. Mecánicamente sería algo complicado. ¿Sí? La pregunta es
sisa y que sisa no se raje y que la sisa no se raje. Perfecto. El tema de pegar bloques, digamos, podemos pegar muy bien bloques con cemento, en este caso de moderado calor de hidratación, que es el UGC. Para eso hay una receta, inclusive en la parte trasera de los sacos, donde se dice: si vas a utilizar este cemento para el pegado de bloques, esta es la proporción de arena, de agregados y de agua que se debe utilizar, la cantidad de cemento, porque muchas veces lo que pasa, por ejemplo, cuando se pegan bloques de baja resistencia o bloques que no son precisamente de la mejor calidad, el cemento, que tiene muchísimo más generación de resistencia, termina fisurando los bloques. Eso es el mismo tema de si utilizamos el mismo cemento con el que pegamos los bloques para hacer el sisado, también las características que tiene o las propiedades que va a tener por efecto de hidratación, de expansión y contracción, lo que va a causar es que se va a fisurar. Entonces, la mezcla tiene que hacerse con este cemento, pero las proporciones de arena y agregados más que nosotros recomendamos para poder tener el efecto que deseamos. Si no, si utilizamos un cemento muy puro para sisado o pegado de bloques, definitivamente lo que va a pasar es que se va a fisurar antes de que se va a fisurar el elemento que estamos colocando, la baldosa, el piso o el ladrillo, antes de que se fisure el cemento. Lo va a terminar rompiendo. Sería la respuesta. Si no, ¿alguna pregunta acá? Podría ser la misma respuesta que dio a la pregunta que hizo el ingeniero si alguien le pregunta algo sobre las famosas cocinas de lodocreto. Exacto, digamos, el tema es ese, que si nosotros tenemos una mezcla muy rica en arcillas, al entrar el efecto del calor, el agua que contiene, porque tiene unas propiedades higroscópicas muy altas, va a buscar liberarse de la matriz cemental de acomodar lugar, y lo que va a pasar es que se va a fisurar. El efecto de contracción y expansión que se da entre los ciclos de calor y frío son los que generan las fisuras. Entonces, sí, para ese tema sí hay mucho que buscar el material ideal para que no se tenga ese problema. No porque le adicionemos mucho más cemento vamos a lograr un efecto diferente, sino que sí hay que buscar bien cuál es la mezcla ideal para esta clase de solución. También es algo muy interesante. Estamos buscando nosotros también cómo ayudar y cómo colocar esta clase de soluciones en el interior, pero sí requiere de estudio. ¿Alguna otra consulta? Si no tenemos consultas, creo que ya tengo todavía de colocar el video final, donde lo que hace es repasar o actualizar un poquito lo que vimos el día de hoy. Y cualquier duda que tengan también pueden hacerla a través de la red, pueden dirigirla hacia el foro y con mucho gusto. Primero, extracción de materia prima. Para la fabricación del cemento necesitamos de óxidos de calcio, sílice, aluminio y hierro, los cuales se obtienen de la piedra caliza y esquisto. Las voladuras se utilizan para materiales sólidos como la caliza y dolomita. Se inicia el proceso con el trazo topográfico y luego se perforan los agujeros de 12 metros de alto. Las voladuras son de aproximadamente 35.000 toneladas en promedio. En cada agujero es colocada una combinación de alto y bajo explosivo, los cuales se conectan por medio de cables siguiendo el diseño de la secuencia de explosión. El impulso eléctrico inicial es dado por el experto de explosivos y evaluado por los equipos de monitoreo de ruido y vibración. 3, 4, 5. Actualmente en las canteras de San Miguel se cuenta con reservas totales para 60 años. El desgarre mecánico se lleva a cabo con excavadoras que son utilizadas en terrenos más blandos, donde no es necesario el uso de explosivos para su extracción. De las canteras de San Miguel se extraen la caliza, dolomita y esquistos. Estos corresponden a los materiales utilizados en la planta de cemento y cal.
De este punto son acarreados los materiales hacia el área de trituración. Segundo, trituración y prehomogenización. Consiste en la reducción de tamaño de las rocas provenientes de las canteras de acuerdo a los estándares químicos según el tipo de cemento a producirse. Puede triturar piedras de hasta 1.5 metros y reducirlas a 2 pulgadas. La trituradora Krupp es la de mayor capacidad de planta y produce hasta 1.100 toneladas por hora. El material ya triturado es enviado a la galera de prehomogenización, donde la química de la mezcla entre caliza, esquistos y cualquier otro material requerido se analiza en línea con un analizador de rayos gamma. Este material es depositado dentro de la galera de prehomogenización por medio del apilador, el cual puede formar pilas de material de hasta 30.000 toneladas. Se tiene capacidad de 2 pilas de material para que siempre se tenga una en proceso de formación y la segunda en proceso de reclamación a la siguiente etapa del proceso. El reclamador es el equipo que traslada la mezcla prehomogenizada hacia el área de harina cruda. Tercero, molienda de harina cruda. Durante este proceso continúa la reducción de tamaño y el secado de los materiales. Los molinos reciben el material prehomogenizado y en ellos se realiza simultáneamente la mezcla y pulverización de los mismos. El producto es un polvo muy fino llamado harina cruda. Con la composición química adecuada y con la menor variación posible, para lo que se somete a una homogenización final en los silos especiales. La harina cruda proveniente de los silos es alimentada en hornos rotatorios. Se tienen 3 hornos con una capacidad total de 6.200 toneladas por día. En ellos el material es calcinado y semifundido al someterlo a altas temperaturas, 1450 grados Celsius. Se utilizan combustibles derivados del petróleo, petcoke, así como combustibles alternativos, cuidando en todo momento el uso óptimo de los mismos. A este proceso se le llama clinkerización. Aquí se llevan a cabo las reacciones químicas entre los diferentes óxidos que se combinan para formar compuestos nuevos y que, al ser enfriados súbitamente en las enfriadoras, se crean los cristales que le dan las características hidráulicas únicas al nuevo mineral llamado clinker, que es un mineral granulado y de color gris oscuro, el cual se transporta de una manera mecanizada en cadenas de acero hacia el domo de almacenamiento para el siguiente proceso. Quinto, molienda de cemento. En los molinos de cemento en los cuales se hace la molienda, junto con otros minerales que le confieren propiedades específicas al cemento, como el yeso, por ejemplo, es utilizado para retardar el tiempo de fraguado para permitir su trabajabilidad. También se pueden adicionar otros materiales como las puzolanas o arenas volcánicas, las que producen concretos más duraderos, impermeables y con menor calor de hidratación. Se cuenta con 2 molinos de bolas y 2 molinos verticales de rodillos, los primeros instalados en América, y son de una capacidad de 155 toneladas por hora cada una. Control central. Todo el proceso, desde prehomogenización hasta los molinos de cemento, se lleva a cabo en la sala de control central, en la que personal entrenado puede visualizar cada aspecto de la operación en tiempo real. En la sala de control central se encuentran 4 personas operando cada una de las líneas de operación, 3 de clinker y 1 de cemento.
gracias al uso de tecnología de punta en sistemas de automatización y comunicación que permiten el arranque de cada equipo de planta de manera centralizada, monitoreo de emisiones en línea, así como del control y ajuste de variables de calidad del proceso. Control de calidad. Es el área encargada de analizar las variables críticas, físicas y químicas para los diversos materiales en planta, desde la materia prima hasta el producto final, que es el cemento, clínker y cal. Son preparadas con la técnica de perla fundida mediante equipo automático, la cual opera a 1100 grados centígrados. El laboratorio químico cuenta con un sistema robótico llamado RoboLab, que opera con equipos neumáticos y transporte desde 18 puntos de muestreo distribuidos en planta. Se cuenta con 2 analizadores de la última generación en rayos X, midiendo 8 elementos principales en la mayoría de muestras. El laboratorio de pruebas físicas cuenta con la tecnología de punta para análisis de resistencia a la compresión, tiempo de fraguado, expansión en barras, tamaño de partícula para cemento y cal. El cemento es mezclado con la arena y el agua para producir una mezcla llamada mortero. El mortero se moldea en cubos de 2 por 2 por 2 pulgadas, siguiendo metodologías estándar. Los cubos son curados en gabinetes con ambiente controlado de humedad y temperatura. La prueba de fraguado se hace con un equipo automático, el cual permite medir 6 muestras al mismo tiempo. El proceso de control de calidad es clave para asegurar la calidad de las materias primas, estabilidad de los procesos de clinkerización y finalmente asegurar que todos los parámetros que determinan la calidad de nuestros productos se cumplen exactamente según los requerimientos de nuestros clientes y las normas nacionales e internacionales. Sexto. ¿Cómo estamos de tiempo para completar? Al video le faltan 5 minutos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Seguro? Aquí tenemos algunas dudas. Pregunta Francisco Post. ¿Cómo sé qué tipo de cemento debo utilizar para la fundición de soleras que quedan bajo tierra en terrenos lodosos? Ok, perfecto. El mismo tema, ¿verdad? Si utilizamos un cemento, por ejemplo, como el de uso general, por su tema de tener puzzolana, podemos utilizarlo muy bien, y lo único que tenemos que tener de control ahí es el tipo o el concreto que vamos a diseñar, qué resistencia a la compresión andamos buscando, pero si básicamente es menor de 4.000 PSI, no hay ningún problema, el indicado ahí es el cemento de uso general. Esa sería la respuesta más. Ok, muchas gracias. Dice José Miguel Hernández, en cuanto a fundiciones de losa, acero, donde existe un momento negativo, por ejemplo una viga, también tiende a rajarse, ¿qué recomienda? Ok, digamos, ahí hay temas de vibraciones, hay temas más de cargas, por ejemplo, inclusive. Entonces ahí sí ya, si el elemento que estamos fundiendo
va a estar sometido a esa clase de esfuerzos, ya podemos recomendar un cemento de tipo 5800 estructural. Tenemos cementos muchísimo más específicos o de más alta resistencia a la compresión, pero esos ya son bajo pedidos especiales y demás, pero el que mejor se acondicionaría a ese tipo de proyectos sería un estructural de 5800 pesos. Muchas gracias. ¿Tenemos una pregunta aquí? Sí, en condiciones normales, si yo compro las normas de almacenaje de cemento, Okay, perfecto. ¿Tienen un vencimiento, digamos? Sí, digamos, por el tema de normativa, pero más básicamente buscando proteger a nuestros clientes, la norma nos dice o nos indica que la recomendación es que el cemento sea consumido o utilizado dentro de los 60 días después de la fecha de envasado del saco. Entonces, por eso también parte del cumplimiento de la norma, según el Ministerio de Economía, es que cada saco de cemento tenga su denominación de origen, o sea, país donde fue producido, el peso, la especificación de resistencia a la compresión que puede lograr, el tipo de cemento y la fecha de envasado, fecha y lugar de envasado. Entonces, bajo condiciones normales, pero digamos normales de ambiente, es un tema, pero si lo protegemos de la humedad, podemos tener cemento de hasta 3-4 meses, si lo almacenamos bien. Por ahí ya estamos hablando de tenerlo separado del piso, cubrirlo inclusive puede ser con plástico. Bajo requerimientos especiales, nosotros podemos también producir nuestros cementos con sacos especiales que resistan más tiempo, pero estamos hablando de que ya son otro tema de precios, ¿verdad? Pero si nuestros cementos los almacenamos muy bien, los resguardamos de cualquier humedad, inclusive de la del ambiente, de la del aire, podemos tener hasta 3-4 meses nuestro cemento. Lo que es indicado por la norma es 2 meses. 2 meses después de la fecha de envasado. Entonces, básicamente por ahí va el tema. También indica la normativa que muy bien nosotros como clientes podemos acudir al fabricante de cemento y solicitar una prueba de nuestro cemento que compramos hace 2 meses. Y la planta o el laboratorio que se escoja, en el caso de nosotros en CETEC es un laboratorio acreditado para esta clase de ensayos por la norma ISO 17025. Entonces, tenemos las competencias para poder indicar si ese cemento todavía puede tener una vida más prolongada. Pero parte de lo que indica la normativa es que pueden acudir a nosotros y nosotros validar la calidad de ese cemento. Así es. Muchas gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, ¿qué tipo de curado se recomienda para fundiciones verticales? En el caso de las columnas, para evitar que existan rajaduras después de realizar el desencofrado. Ok, perfecto. Ahí son temas ya del diseño del concreto que estamos utilizando, de la cantidad de agua que tiene la relación agua-cemento que estamos utilizando para nuestra fundición, en la calidad del encofrado que estamos utilizando. Ahí estás diciendo qué tipo de encofrado se recomienda, pero ya es más un tema desde la mezcla hasta qué tan bien vamos a sellar nosotros el elemento que estamos construyendo. Entonces, no es solamente que se recomienda un tipo de encofrado, al final del día el que mejor se ajuste a su proyecto en específico, pero tiene que ver más un tema, esta creación de fisuras por colocación, o sea, el tiempo que se tardaron en colocarlo, la cantidad de agua que utilizaron, la calidad de los agregados que se utilizaron, ¿verdad? Por ejemplo, si había material orgánico o no en él, todo eso es lo que puede causar en alguna fisura. Las condiciones de clima, si estamos haciendo, no es lo mismo hacer una hora en el puerto a mediodía que estar haciendo en Shela a las 5 de la mañana. Entonces, toda esa clase de temas habría que considerar a la hora de hacer esas condiciones. Ahí estamos. Gracias. ¿Cómo estamos de tiempo aquí entonces para ver la última parte del video? Yo siempre me despido de quienes no puedan completarlo, igual con la gente que está conectada. Estoy a sus órdenes, al final creo que aparece el correo y por favor estoy ahí para servir. Muchas gracias por la atención. Continuamos aquí con la última parte. Envasado y despacho. Contamos con 3 líneas de envasado de cemento automatizadas con capacidades de 2.600 y 3.600 sacos por hora. El funcionamiento consiste en colocar la bolsa en la envasadora por medio de un sistema de disparo para iniciar el llenado de cemento en los sacos. Luego de ser envasados, los sacos son verificados en una báscula electrónica,
que asegura que los pesos de todos los sacos cumplan con el peso impreso en las bolsas. Los que no cumplen son desechados automáticamente. Los sacos son transportados automáticamente hacia el área de paletizado. Y por último, las tarimas son formadas por 35 sacos de cemento y son evacuadas de la línea de paletización para su almacenamiento o carga directa al transporte por medio de montacargas tipo push-pull. Se cuenta con 2 bodegas de almacenaje de producto terminado con capacidad de 5.000 y 4.000 toneladas respectivamente, es decir, para un total de 211.000 sacos. Además, 15.000 toneladas de almacenamiento en silos. El cemento producido y almacenado en silos es despachado en pipas a granel para los grandes consumidores. Esto asegura la disponibilidad de cemento envasado en las bodegas, contribuyendo a la entrega a tiempo en nuestros clientes. Con eso concluiríamos entonces la presentación. Agradezco mucho su